Comitê Administrativo de Sede Mundial Adventista vota a declaração Una Sola Humanidade. O documento aborda racismo, sistema de castas, tribalismo e etnocentrismo. A continuação, os detalhes en esta edição especial de ANN. Los líderes del Comité Administrativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día votaron en septiembre el documento Una Sola Humanidad, una declaración de las relaciones humanas abordando racismo, castaísmo, tribalismo y etnocentrismo. La declaración surge después de que el Comité de Asuntos Mundiales votara la necesidad de una postura actualizada de la Iglesia sobre estos temas. El primer parágrafo del texto de 2 páginas dice: el deber moral de declarar los principios bíblicos al tratar con otros seres humanos se ha vuelto primordial a medida que el mundo reconoce cada vez más el flagelo persistente de la injusticia social, los conflictos tribales y el sistema de castas intolerante que sufren millones de personas en todas las sociedades y regiones del mundo. Nuestro compromiso fluye de nuestra misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En nuestro atribulado mundo hay que reconocemos que solo Cristo puede cambiar el corazón humano. Gannon Diop, director mundial de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista, habló sobre por qué esta declaración es tan importante hoy en el contexto de la creciente conciencia mundial sobre la pandemia del racismo. Él dijo: está en el ADN de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el concepto de igualdad, porque estamos entre aquellos que creen en la creación. Solo hay una humanidad y el racismo es la negación de la dignidad humana de una persona criada a imagen de Dios. El desafío para todos los adventistas es vivir según es ideal. God had a plan for the human family. Deus tinha um plano para a família humana, plano eterno de companheirismo e amor entre seres humanos criados à imagem de Deus. Pero este plan se rompió a causa del pecado debido a la desconfianza en Dios. Por eso es tan importante la fe y la confianza en Dios. Debido a esta desconfianza, el ser humano, toda a família humana está verdadeiramente perdida. Imunidade contra o sofrimento, imunidade contra a enfermidade, imunidade contra a morte, e também estamos separados e já não temos acesso direto a Deus. Se alguém me pergunta quais são as boas notícias, muito simples, segundo a Bíblia, a boa notícia é a venida de um Salvador. É por isso que no Evangelho de Lucas, os ángeles celebraram, os pastores celebraram. Of a Savior. This is why in the Gospel of Luke, angels celebrate, shepherds celebrate. E nossa esperança é que os adventistas do sétimo dia, o movimento de restauração, recuperem esta visão, a visão de Deus, o propósito de Deus de reunir pessoas, nem superiores nem inferiores, uma humanidade com acesso direto ao Padre Celestial que chamamos Padre Nuestro. Esto es lo que Cristo vino a restaurar y regresará pronto para restaurar esta visión, para implementarla en su reino eterno. Ven, Señor Jesús, te diremos, Maranata, ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Ella Simmons, vicepresidenta de la Iglesia Adventista a nivel mundial, es la responsable por la redacción del documento, Una Humanidad.
Simons enfatiza que la declaración no se destina tan solo a problemas regionales de racismo, sino a cuestiones globales de discriminación. El racismo en Estados Unidos tiene raíces profundas, reforzado con el tiempo por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno. El racismo vive en nuestro mundo problemático hoy y es único en los Estados Unidos, pero se está esparciendo en todo el mundo. Josué Pierre, abogado y consejero de la Asociación General, explica por qué la Iglesia Adventista creó la declaración. Pensamientos de racismo y otros ismos. El racismo y algunos de los otros ismos están causando estragos en nuestro país y en el mundo. Lastimosamente, nuestra iglesia no está inmune a este cáncer. La conversación sobre el racismo es una a la que muchos de nosotros tenemos absoluta aversión. Así lo entiendo. Puede resultar incómoda, causar malestar. Esta conversación a menudo desencadena los mecanismos de defensa y a menudo conduce a la ira, amargura y resentimiento. Como resultado, algunos concluyen que esta conversación o este tipo de conversaciones no son más que un ejercicio sin sentido que distrae a la iglesia de su misión. Al contrario, yo diría que estas conversaciones son necesarias para que la Asociación General de la Iglesia se asegure de que nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio sean relevantes para los tiempos en los que estamos viviendo y para las personas desesperadas por agentes de esperanza honestos en tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles, a pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios envía su maravillosa gracia por medio de mensajes especiales. Somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por elección. Estamos llenos de prejuicios, intolerancia y orgullo. La solución definitiva es el poder transformador de la gracia de Dios. La solución definitiva para cambiar la sociedad es cambiar a las personas y solo por la gracia de Dios podemos hacer esto. Solo por la gracia de Dios pueden estos cambios dramáticos tener lugar en la vida de las personas para producir armonía racial y unidad y justicia. El mensaje de los tres ángeles, compartido en el poder del Espíritu Santo, lleva a los hombres y mujeres a aceptar el Evangelio y a regocijarse en la salvación que Cristo ofrece gratuitamente, para darse cuenta de que cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios. Eso transformó nuestros corazones y nos lleva a predicar con alegría el mensaje del regreso de Cristo, cuando la justicia reinará y triunfará. Que nuestros corazones estén llenos de este amor, que la verdad del mensaje de los tres ángeles nos tome, nos posea y nos consuma, que nos elevemos a nuestro destino y compartamos el Evangelio eterno con el mundo. Esta es la solución definitiva a este problema. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es también mi oración, que este Evangelio eterno de Jesucristo transforme nuestras vidas y que una actitud tolerante, altruista y libre de cualquier prejuicio y racismo desborde nuestro corazón por la gracia de Dios. Hay una sola humanidad, hay un solo Dios, un solo Salvador y Señor. Bien, en la próxima semana, si Dios permite, estaremos de vuelta con más noticias de fe, esperanza y amor. Que Dios los bendiga y un abrazo.